Hola, ¿cómo estáis, mecenas? Bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Otra vez estoy por aquí, otra vez ando aquí hablando de Japón en este nuevo extra para vosotros, para mecenas, para amigos que apoyáis activamente este podcast. Y vengo a hablar, voy directamente al grano porque si no me conozco y haré una introducción quizás demasiado larga. Vengo a hablar de un tema, últimamente en los últimos extras he tocado el tema del calor. Estoy grabando esto ahora a primeros de septiembre de 2020, evidentemente. Y los últimos estoy repasando, he hablado del calor, que por suerte, al menos aquí en Barcelona, parece que está dando una tregua estos últimos días, por fin. Os completé la entrevista con el amigo David, de Directo a Japón también. Y en este caso, quería hablar de algo un poco más serio o algún tema así que tenía ganas, la verdad que lo tenía ahí pendiente, como tantas otras cosas que rondan por mi mente a veces para hablar de Japón, ya sea en programas regulares. Normalmente no puedo hacerlo porque, como sabéis, los programas normales, los episodios convencionales, vamos a decir, de la segunda temporada los grabé el año pasado, a finales de 2019 en Japón. Pero bueno, por ejemplo, hice el extra este que sabéis de Imprescindibles de Japón, que fue un extra especial en abierto. Vosotros aún así tuvisteis todos los extras que tocaban cada mes, un par de extras al mes, pero no me quiero enrollar, que ya lo estoy haciendo. Y lo que os decía, tengo muchos temas en mente, sobre todo de actualidad, y les puedo dar salida, como es el caso, en estos extras, me viene bien. Aunque sabéis... que me salen gallitos como el que me ha salido ahora, aunque sabéis eso, que bueno, los uso también estos programas especiales, estos extras para mecenas, les doy servicio también como pues un vehículo para hacer entrevistas y hablar con amigos. Pues también en este caso es algo más de actualidad y uno de los temas que quería tocar, y yendo ya al grano, que ya me toca, es lo referente a las medidas que ha tenido Japón para ingresar al país, las medidas de restricción, mejor dicho, que ha tomado el gobierno japonés respecto al coronavirus. Sobre todo estaréis preguntándoos como yo, ¿cuándo podremos volver a Japón? Yo creo que muchos tenemos ganas de regresar al país del sol naciente, queremos ir de vacaciones ahí, queremos... Muchos oyentes, vosotros amigos, mecenas, me consta, algunos os conozco incluso en persona, y me consta que queréis ir, que habéis ido ya, que queréis volver como yo a Japón, y bueno, con todo esto del coronavirus, con todo el problema de la pandemia, pues como sabéis las fronteras de Japón están cerradas para los turistas, así que no podemos regresar. Y en este caso, como os estaba comentando, quería tocar un tema de actualidad como es el tema del coronavirus en Japón, y un poco una esperanza, ¿no? Contestar un poco, si no contestar a esta pregunta, sí que al menos tratar de hallar un porqué y dar un halo de esperanza a la pregunta de cuándo podremos volver a Japón, cuándo podremos regresar, cuándo podremos viajar como turistas al país del sol naciente. Pero antes de como turistas tenemos un problema, y es que ni siquiera los residentes con visa allí, los residentes con visas a largo término y con visas de un año, de dos, ni siquiera ellos podían entrar en Japón. Por lo tanto, yo mismo reconozco mi ignorancia, que igual tenía en mente a ver cuándo nos dejan volver a Japón. Y bueno, como sabéis, el gobierno japonés, y si no os lo digo yo, estaréis al tanto, yo creo, pues ha tomado unas medidas muy duras, unas restricciones bastante, pues vamos a decir, drásticas para la entrada al país de personas que no sean japoneses. Ya sean extranjeros, nosotros nos olvidamos, o sea, extranjeros con visa de turistas, personas que quieran ir ahí como turistas al país nanay de la China, olvidaros del peluquín. Y no solo eso, sino, como os decía, que para frenar la propagación del coronavirus, pues prohibieron la entrada de extranjeros al país, todos los extranjeros. Esto, estoy mirando, fue desde el 3 de abril, ya ha llovido, cuando tomaron estas duras medidas. Así que os voy a hablar un poco de eso, de esos casos especiales que serían como la antesala de que nos dejen a nosotros los turistas entrar a Japón, regresar al país. Primero tienen que abrir un poco las medidas y que les dejen al menos a los extranjeros con visado allí que le puedan entrar. Después de eso
ya vendremos nosotros los turistas. Es sin duda un primer paso para que podamos volver a Japón. Así que voy a hablaros de eso, voy a hablaros de la problemática que ha habido con muchos extranjeros que tenían visado de estudiante, visado de trabajo allí, y les pilló toda esta situación de la pandemia del coronavirus, les pilló temporalmente fuera de Japón y no han podido regresar al país porque las autoridades de inmigración no les han dejado entrar de nuevo en sus fronteras. Esto ha provocado casos realmente curiosos, incluso dramas, como os digo, que os voy a relatar ahora algunos y vamos a reflexionar sobre ello. Y también lo vamos a tomar, o al menos yo, como lo que os digo, ¿no? Un nuevo resplandor, un nuevo amanecer. Estas medidas, como os voy a contar, dejan de tener vigor en breve y pues puede ser para nosotros una esperanza para que lo siguiente seríamos nosotros, serían unas medidas menos restrictivas para los turistas y que empezaran a dejar entrar con visado de turista. Así que, hecha esta introducción que pretendía ser corta, pero llevo como 6-7 minutos, no lo consigo, amigos. Os dejo con un poquito de música y voy a hablaros de eso. Voy a hablaros de las medidas que ha tomado Japón respecto pues al coronavirus en cuanto a las restricciones en la entrada en sus fronteras de pues personas, turistas no, sino residentes extranjeros en su país y cómo por fin se han levantado estas restricciones. Enseguida regreso y espero ir más al grano, amigos. Hasta ahora. Bueno, extranjeros que tuvieran un visado especial. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy grabando esto, es 1 de septiembre hoy. El gobierno japonés, como os decía, desde el 3 de abril, como otros gobiernos, han tomado pues medidas de inmigración y de entrada a su territorio a raíz de la pandemia del COVID-19, es normal que hayan tomado pues unas medidas extraordinarias, ¿no? Entonces, a partir del 3 de abril hasta el 1 de septiembre, cuando vosotros escucharéis este extra más o menos a mediados un poco más de septiembre, o sea que ya llevará unos días por fin estas medidas abiertas de nuevo y que permitan la entrada a estos extranjeros que les pilló fuera, y ahora os hablo un poco más de ello. Y bueno, es como os decía un primer paso para que permitan luego nosotros, a gente sin visado, a personas simplemente como turistas, con el visado de turista, que podamos volver a entrar. No sé si habéis reflexionado sobre esto, si teníais idea, presupongo que sí, porque si os gusta Japón, si seguís este podcast, pues entiendo más o menos que en mayor o menor medida estáis al tanto de lo que sucede en Japón, y con todo esto del tema del coronavirus, pues es normal que estuvierais algo informados. De todas maneras, voy a repasarlo con vosotros y me estoy refiriendo a extranjeros que tuvieran un estatus de residencia legal en Japón. Una residencia de larga estancia, podríamos decir, como podría ser una visa de estudios o un visado de trabajo. El gobierno japonés ha tenido pues, muchas críticas a nivel internacional pues, por estas medidas un poco, como os decía antes, drásticas y yo no sé si decir extremas, que desde el 3 de abril hasta el 1 de septiembre, esto han sido unos cuantos meses, ha impedido que las personas extranjeras, pero que tenían un visado allí de larga estancia en Japón, puedan regresar al país. Esto ha creado pues, realmente situaciones muy controvertidas y problemáticas, y se puede llegar a considerar, hay personas que estas medidas del gobierno japonés tan cortantes, tan extremas, vamos a decir, se podrían llegar a considerar como un poco racistas. Se han dado casos de familias con muchos problemas, de parejas rotas, de problemas económicos. Os podéis hacer una idea, ¿no? Imaginaos una persona que está allí trabajando en Japón, que lleva años trabajando, no sé, una persona que pueda llevar... Mira, me viene a la cabeza ahora Maggie-chan, mi amiga Maggie-chan, del podcast, también lo conoceréis, Maggie-chan in Japan. Ella estuvo a punto de pasarle esto, no le pasó de milagro, pero Maggie lleva en Japón a lo mejor, que llevará 6 años trabajando y viviendo allí, y vino a visitar a sus familiares, que de hecho grabé un programa aquí en Barcelona con ella, que quizás recordaréis.
y estuvo a punto, no recuerdo cuándo regresó, pero poco después ya entró en vigor el 3 de abril, como os decía, de 2020, entró en vigor esta nueva política del gobierno japonés y por poco, no recuerdo cuántos días, pues ella pudo regresar, volver en ese caso con su marido allí a Japón, volver a retomar su trabajo, porque ya, como os digo, tiene visado y tiene trabajo ahí en Japón desde hace años, y pudo reentrar, pero hubo extranjeros en su mismo caso o en casos muy similares que no pudieron entrar. Es realmente injusto, ¿no? Y ha creado pues muchos problemas. Algunos ejemplos, pues personas, estudiantes que estaban cursando estudios de japonés allí en Nippon-landia, en el país del sol naciente, y imaginaos, tú has tramitado tu visa de estudiante, has pagado a tu escuela todo el año, y por esta situación del coronavirus y estas medidas del gobierno no pueden volver. Es curioso, es un caso, yo entiendo que, pues eso, que las autoridades niponas tengan que tomar, pues, medidas así, pues, para prevenir el tema, la expansión del virus y demás, pero claro, gente que tenga visado son prácticamente, de estudiante y de trabajadores en tu país, son prácticamente como tus ciudadanos. El principal problema es que, claro, los ciudadanos japoneses sí que podían entrar al país y, sin embargo, estas personas con visado de larga estancia no lo podían hacer. Ha sido muy problemático todos estos meses. Imaginaos también, pues, trabajadores extranjeros con parejas japonesas o incluso hijos que no pueden regresar. Es, yo qué sé, una persona que trabaje en una fábrica en tal prefectura que es, yo qué sé, brasileño, me lo invento ahora, ¿no? Pero ha habido casos. Y, pues bueno, va unos días a su país y tal, justo le pilla la pandemia y imaginaos, está casado con una mujer japonesa durante años y tiene hijos y se tira ahí pues 4 o 5 meses sin poder regresar al país. O sea, es realmente un auténtico drama, ¿no? Es complicado, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, esto he estado leyendo varios durante estos meses y tal, y os pongo un ejemplo así práctico, una salmantina, os he dicho antes, una amiga mía, como es Maggie, que estuvo a punto de pasarle, por suerte no, pero una salmantina que he estado leyendo que se llama Clara, estaba en un medio y eso, que bueno, le pilló este problema de vacaciones aquí en España, como os decía. Yo no estoy muy al día de pues, cuándo acaban y empiezan los cursos de japonés en las academias y demás, pero en su caso, por lo que veo aquí, el curso acabó el 24 de enero de 2020 y no empezaba el siguiente curso hasta el 6 de abril. Entonces ella, pues le pilló en España y claro, creo que tuvo problemas para entrar pero bueno, que es uno de los casos como tantos otros, ¿no? Y no solo eso, sino que tú a lo mejor has pagado pues el alquiler de tu estancia allí, has pagado tu academia, que pues es caro, imaginaos una academia un año, pues es una inversión importante. Y te pasa eso en muchas cosas quedan en el aire, ¿no? Porque, claro, es un problema también de, pues eso, no sé, cómo se tramita, ¿no? Te devuelven el dinero, la academia te da otro curso gratuito el año siguiente, si tienes un alquiler o diferentes cosas que tengas contratadas allí, por algo tan inminente y tan inesperado que no puedas volver en un montón de meses, ¿cómo se solucionan todos esos problemas, ¿no? Ha generado muchos, ya os digo, situaciones, incidencias, pues un poco feas y sobre todo, pues eso, una visión de Japón un poco que han sido unas medidas, ahora os explico un poco por qué, tal vez demasiado desproporcionadas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como os digo, a ver, igual soy yo, es una consideración personal, pero personas que están trabajando allí, que están, pues eso, tienen ese tipo de visados, sean de estudiantes, sean de, pues, personas que, visado de trabajo durante años allí, con familia, con diferentes vínculos, que no se le permita entrar en el país bajo ningún concepto es muy fuerte. Más, como os digo, cuando ciudadanos japoneses sí que pueden entrar, ¿no? Es hacer una diferenciación demasiado fuerte entre, pues eso, tú eres japonés, tú no, ¿no? Y aunque estés aquí trabajando y tengas visado y tal, en este caso tú te quedas fuera y nos importa un poco tus condiciones humanitarias, diríamos, y todo, ¿no? Es una cosa bastante complicada. Se calcula, he estado mirando números, informándome un poco, y se calcula que hay unos... mejor dicho, ya no, porque muchos supongo que habrán podido regresar, porque, como os digo, estaréis escuchando esto sobre el 20 de septiembre y desde el día 1 de septiembre por fin han abierto esta restricción y han permitido, ahora os explico más detalle, a que estos extranjeros con visado puedan volver a entrar al país, pero se calcula que había unos 100.000 extranjeros en esta situación. Es una cosa de números porque es fácil saber que han salido del país en ese momento, durante esos días que pasó pues esa
esa horquilla de fechas, ¿no? Desde que empezó el tema de la pandemia hasta el 3 de abril, que metieron esta ley que impedía a los extranjeros con visado de trabajo o de estudios reentrar al país. Así que ha sido pues muy complicado, ¿no? El principal problema y motivo de las críticas pues es, como os decía, que los extranjeros con visado de residencia permanente en el país o a largo término, que se le llama también, no tenían la misma legislación que los japoneses de verdad, vamos a decir, que los ciudadanos japoneses. Bueno, esto es algo, como os decía antes, pues que es una cosa complicada, es una cosa delicada, ¿no? Algunos casos que he estado leyendo, que he estado mirando estos días y desde hace meses ya, han sido pues cosas bastante fuertes, movidas heavy, vamos a decir. Pues estaba leyendo, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Evidentemente, porque las personas, cada uno cuenta su historia y hay un poco bastantes dramas detrás de esta situación, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí una persona que estaba leyendo que trabaja durante años de profesor de inglés en Japón, como tantas otras personas extranjeras que lo hacen y con visado y todo legalmente, y le pilló también fuera del país y esta persona no ha podido entrar. Pues bueno, por ejemplo, esta persona, por lo que estoy leyendo aquí, pues le han dejado de pagar el sueldo todos estos meses, ha tenido problemas para acceder a su cuenta bancaria japonesa, para hacer los trámites pertinentes y demás, y de hecho, por ejemplo, esta persona, como tantas otras, supongo en este caso, siguen pagando el alquiler de su apartamento allí en Tokio o lo que sea, porque claro, o sea, tú no puedes residir allí, claro, laboralmente te encuentras huérfano de trabajo porque no te dejan entrar al país, o sea, es un problema por todos los lados, suministros, alquileres, cosas que se siguen cobrando, temas bancarios, y tú estás como en un limbo en tu país de nuevo, donde te haya pillado, que no puedes reentrar a Japón. Es muy, muy complicado, ¿no? Os estaréis preguntando a lo mejor, o al menos yo lo estaba haciendo también, hasta qué punto Japón ha sido muy duro con esta medida, ¿no? Con esta medida que os estoy comentando y que es la protagonista de este episodio del podcast, ¿no? De esta medida tan poco drástica de impedir a los extranjeros con visado allí de trabajo o de estudios que vuelvan a regresar al país bajo ninguna circunstancia, porque yo entiendo que podrían poner pues una serie de medidas fuertes de cuarentena, de test y demás antes de entrar, pero no, ha sido una cosa, no les permiten en ninguna, por lo que tengo entendido, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y os estaréis preguntando, como os comentaba, hasta qué punto el gobierno japonés ha sido estricto, comparándolo con otros gobiernos, porque a lo mejor yo me lo preguntaba, ¿no? Digo, bueno, tampoco estoy muy al día y digo, vamos a comparar un poco a ver si realmente se han pasado un poco de la raya aquí los gobernantes nipones o es cosa nuestra, ¿no? Porque, bueno, se supone que en estos casos también, pues bueno, las autoridades tienen que tomar, mejor dicho, medidas que en ocasiones, pues bueno, no son del agrado y son un poco, no son populares, vamos a decir, ¿no? Entonces eso, ¿se está pasando o no Japón, no? Pues he estado mirando y Japón prohíbe la entrada a 146 países ahora mismo. Y durante este tiempo también, que de lo que estoy hablando, desde el 3 de abril al 1 de septiembre, que ha estado activa esta normativa tan dura, vamos a decir, pues esos 146 países, incluidos lugares como Nueva Zelanda o Taiwán, que prácticamente han erradicado el virus o tenían cifras realmente bajísimas, ¿no? Que en otros países, pues según qué destinos llegabas, por ejemplo, Taiwán o Nueva Zelanda, pues sí que se les dejaba acceder bajo ciertas medidas y restricciones y pruebas, pero Japón era totalmente tajante, no dejaba. 146 países, entre ellos, para que os hagáis una idea, Nueva Zelanda o Taiwán. Por ejemplo, esos dos mismos países que estoy hablando, Nueva Zelanda y Taiwán, sí que permitían a extranjeros residentes de larga duración en su país viajar libremente como sus propios conciudadanos, ¿no? O sea, no establecía ningún tipo de diferencia. Para que os hagáis una idea, si tú eres una persona que trabajas en Taiwán, pues y tienes tu visado y todo en regla, pues podías entrar y salir del país como cualquier taiwanés.
bajo pues una cuarentena de 14 días, lo que te pidieran y tal, pero todo igual, que bueno, se contrasta con lo que ha hecho Japón, que no es así. Ha hecho una diferenciación muy grande entre japoneses y entre pues extranjeros, en este caso, aunque sean extranjeros que están un poco naturalizados en el país y bueno, integrados laboralmente y demás en el país, ¿no? O en este caso en estudios también. Es bastante curioso. ¿Hasta qué punto Japón ha sido duro? Ya os he dicho un ejemplo, otro bastante, pues vamos a decir, revelador, ¿no? Japón es el único miembro de las 7 naciones más industrializadas en restringir el acceso a los residentes extranjeros, mientras que sus ciudadanos sí que les permitían libremente ir y venir, entrar y salir por sus fronteras, ¿no? Es otro de los ejemplos. Ya os digo, las 7 naciones más industrializadas, Japón es el único que ha obrado en este aspecto de esta forma. En fin, que queda claro que las medidas de Japón al respecto han sido estrictas. Y ahí tenéis la comparación, así un par de comparaciones breves con otros países y ver las legislaciones que están aplicando y que han aplicado para daros cuenta de que, bueno, de que han sido bastante fuerte el tema. En fin, que a partir del 1 de septiembre, hace unos cuantos días ya, cuando escuchéis esto, de hecho yo cuando lo grabo es a partir de hoy incluso, pues ya por fin esta medida un poco infame, vamos a decir, la han echado atrás y ahora mismo pues los ciudadanos, los residentes extranjeros residentes a largo plazo allí, con visado de trabajo y demás, pueden entrar en el país con las mismas medidas que un japonés al uso, que es un poco más justo y esas personas, muchas personas se pueden reunir con sus familias, con sus trabajos, con sus estudios y todas las problemáticas que os he ido relatando y otras que se os habrán ocurrido con casi toda seguridad. Pues bueno, la cosa supongo que se habrá normalizado un poco estos días porque de verdad que ha sido, en algunos casos, pues se han dado situaciones bastante rocambolescas y bastante complicadas, ¿no? ¿Cómo Japón justificaba esto? ¿Cómo pues, decía un poco por qué estas medidas las ha tomado así tan drásticamente, incluso comparando con otros países similares, vamos a decir, no las tenían y ellos sí? Pues nada, simplemente decían que eran restricciones que eran necesarias para prevenir los rebrotes a gran escala del COVID y evitar también la saturación en los aeropuertos a la hora de testear a tantos pasajeros que llegan, ¿no? Claro, de esa forma, pues es que prácticamente no podían acceder a sus aeropuertos, prácticamente solo entraban japoneses. O sea, así realmente, pues te quitas bastantes personas que entren, ¿no? Me hace gracia, he estado mirando en las comunicaciones oficiales de diferentes embajadas, en los documentos oficiales que enviaban y las noticias que daban y demás el gobierno japonés. Por ejemplo, estaba mirando en Twitter de la Embajada de España, ¿no? En este caso en castellano y tal, en español. Pues me hace gracia, me ha parecido curioso que cuando pues en las explicaciones pertinentes que daban siempre hablaban de no japoneses. O sea, decían, no sé qué, ciudadanos, se prohíbe la entrada a ciudadanos no japoneses. O sea, no dicen extranjeros, ¿no? Me hace gracia un poco un eufemismo, ¿no? Lo veo yo, ¿no? Como no dicen extranjeros, dicen no japoneses, ¿no? Me ha parecido como, no sé, igual es una cosa mía, ¿no? Como para que parezca que no es que hacemos estas restricciones con extranjeros, sino con no japoneses, ¿no? Es otra manera de decirlo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, ha sido un poco escandaloso todo este proceso y esta medida que por fin ha llegado a su fin, porque la comunidad internacional y muchos países pues han criticado esta decisión de Japón y han cuestionado al país nipón, porque en algunos casos pues se vanagloriaba un poco, ¿no? De país que acoge a extranjeros con un perfil cualificado y que es un país hasta cierto punto receptor de talento internacional y demás, y que trata bien y cuida a sus trabajadores extranjeros. Pues bueno, la verdad que esto ha sido bastante revelador y ha dejado claro a algunas personas y algunos países y demás que bueno, que Japón en este sentido pues ha actuado un poco, ha hecho una diferenciación muy grande. Yo tampoco quiero ser juez aquí ni nada, pero bueno, cada uno, os pido vuestra opinión a vosotros y todo, ¿no? Pero ha separado mucho ciudadanos extranjeros y ciudadanos japoneses, aun siendo ciudadanos extranjeros que tenían visado, que de trabajo y demás, pero aún así ha trazado una línea que ya os digo que otros países no lo han hecho.
Ha sido un tema dramático, una movida bien gorda que ha separado a familias, porque como os he dicho, temas familiares de personas que estaban casadas con otras personas o ha dañado puestos de trabajo, personas que, no sé, imagínate, tú estás trabajando en Japón de programador o lo que sea, llevas 2 años trabajando y te obligan a pasar 4 o 5 meses fuera del país simplemente porque eres extranjero. Y pues yo qué sé, dejas de cobrar ese sueldo, si tu empresa estabas promocionándote o estabas haciendo una serie de proyectos no puedes continuarlos. Es muy complicado, incluso temas de formación, como os digo, de universidades, de personas haciendo cursos de japonés o lo demás, extranjeros que estuvieran estudiando allí y que han quedado pues su formación ahí pues parada, muchos problemas monetarios también, de pagos y demás, es bastante complicado. En fin, que no quiero hacer un podcast tampoco demasiado largo y tampoco me estoy poniendo muy serio, yo diría, y no era mi intención. Pero bueno, era simplemente que lo supierais, supongo que estabais al día más o menos. Pero bueno, quería un poco pues reflexionar con vosotros y en caso de que no lo supierais, pues bueno, que estuvierais al tanto de esta medida y que un poco, pues desvela un poco cómo es Japón, porque os lo he dicho muchas veces en el podcast, que Japón tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas o, si no al menos, algunos aspectos un poco cuestionables, ¿no? Y, por ejemplo, en esta medida, pues se ha visto uno de ellos, ¿no? O al menos es mi opinión. El caso es a donde quiero llegar y como os digo, por fin a partir del 1 de septiembre de 2020 estas medidas de entrada, de acceso a las fronteras niponas han cambiado, porque hablo ya en pasado, vosotros escucharéis este programa un poco más adelante, y se permite a los extranjeros, a día de hoy, a extranjeros con visados de residencia allí, poder entrar de nuevo al país en igualdad de condiciones que los japoneses. Esto, ¿cómo es? Todos los ciudadanos extranjeros deberán presentar pruebas de que se les realizó la prueba del COVID-19 dentro de las 72 horas anteriores a su salida. Luego creo que ahí les hacen otra prueba más en el aeropuerto. Y también tienen que pasar, al igual que los ciudadanos japoneses, tienen que pasar una cuarentena de 14 días, una vez que hayan entrado en el país. Creo que la cuarentena no es una cuarentena, esto no estoy seguro, pero creo que no es una cuarentena en el propio aeropuerto, en hoteles y demás, sino que creo que te permiten ir a tu domicilio, a tu país, o sea, a tu lugar de residencia normal en Japón. Lo único que me parece que durante 14 días tienes una serie de medidas de seguridad. Por ejemplo, creo que no puedes coger ningún transporte público, pero bueno, que al menos eso ya, todas estas medidas de entrada, una vez ya pasado control de inmigración, pues se circunscriben a lo que le tocaría a cualquier japonés. O sea, ya ahí te iguala, en ese sentido, o a día de hoy, a cualquier japonés. En fin, que es una buena noticia porque si queremos volver a Japón, nosotros turistillas, o al menos en mi caso convencionales, era muy complicado porque, como os decía al principio del programa, de este episodio, si ya lo restringían a extranjeros, incluso con visado de trabajo, de larga estancia y demás, imaginaos lo crudo que lo teníamos los turistas, ¿no? Esto va un poco por niveles. Así que, ya os digo, esto es una luz que se abre, ¿no? Y un principio de esperanza para que nos dejen ingresar al país de nuevo a los turistas en un futuro, espero que sea cercano. Y personas de cualquier país que lleguen ahí con visado de turista normal. Esperemos que sea así. Yo no sé, esto es un poco aventurar, y si os estáis preguntando como yo creo, ¿cuándo podremos volver a entrar a Japón? Ahora que ya esto que se ha solucionado al menos para gente con visado, como nos has explicado, Alfonso, ¿cuándo se podrá volver a entrar como turistas? ¿Cuándo podremos ir o podemos planificar el viaje? Mirar a empezar allá a comprar el billete de avión y hacer un poco toda la planificación para un viaje de turismo a Japón. Pues no lo sé, evidentemente no tengo la llave y esto es una cuestión legislativa y también de cómo evolucione el propio virus, ¿no? Cómo vaya la cosa, si va la cosa mejorando. Lo cierto es que ahora, ya os digo, grabo esto el 1 de septiembre, las cosas en Japón no están demasiado bien, hay muchos casos en Tokio y en grandes ciudades, así que, la perspectiva no es demasiado halagüeña, vamos a decir, y está complicado. Yo, por decir algo, os diría, yo siempre, os soy sincero, estimé que quizás con suerte podríamos volver a Japón en octubre, noviembre, pero tal como pinta la cosa, ahora han levantado este veto que os decía, que ya es algo para los extranjeros al menos que tenían visado de trabajo, de estudios y demás, y el siguiente paso debería ser levantar el veto ya para extranjeros de manera escalonada, aunque sea con ciertas medidas y demás, pero yo os digo, mi cálculo de octubre-noviembre es fallido, yo creo,
y parece ser que tal como van las cosas, ya os digo que es un poco hablar por hablar, pero no será hasta primavera del año que viene y ya veremos porque se puede alargar más. Vamos a tomárnoslo con calma, no nos queda otra. Si queremos volver a Japón, no sé que me consta que hay alguno de vosotros que estáis como yo locos por volver, por ir unos días allí de vacaciones y disfrutar del país. No sabemos cuándo llegará ese día, hay que estar atento a las noticias, con calma, sin problemas. Espero que el tema del virus en nuestros países vaya evolucionando poco a poco a mejor y también en Japón, y eso hará que se relajen un poco las fronteras y pues todos los protocolos de entrada y demás se vuelvan un poco más laxos y la cosa poco a poco pues vuelva un poco a su cauce, o al menos eso esperamos. Así que tenemos que tener paciencia. Yo estimo que, por deciros algo y por aventurarme a mí mismo un poco, yo creo que a lo mejor en primavera del año 2021 cambian las leyes y podemos entrar en Japón como turistas, aunque tengamos que pasar una cierta cuarentena o nos pidan una serie de certificados, pruebas allí en el aeropuerto antes de partir y llegar. No sé cuáles serán las medidas que tomarán, pero yo tengo esperanza a lo mejor a ver si en primavera pues se abren un poco las restricciones, en este caso ya para turistas convencionales, para visa de turista, que es la normal, que en muchos países como España, como sabéis, no tenemos que tramitar nada, simplemente ir allí y automáticamente te ponen el sello de los 3 meses y para adelante. Esperemos que sea pronto. Os voy a dejar con un poco de música porque no sé cuánto llevo ya, llevo media hora yo creo más de palique. Me ha quedado un tema un poco serio y voy a cambiar un poco de aires. Os dejo con unos momentos musicales y ahora regreso. Un extra dentro de un extra. Os voy a poner ahora un pequeño fragmento. Diréis, ¿esto qué es ahora? Pues esto, mira, me ha dado por improvisar aquí. Tengo aquí varios archivos de audio y mis cosillas variadas del podcast y relacionadas. Y os voy a poner aquí un extra dentro de un extra. Esto es un extra, pues va a haber un extra dentro de este extra. O sea, esto es como una muñeca rusa. Y esto os voy a poner un pequeño fragmento que grabé con mi amigo Juanjo Nakajodo, de Japón Sin Censura. Un saludo, Juanjo, y porque además es mecenas también a la vez, así que estarás escuchando esto. Un abrazo y un saludo, amigos. Os voy a poner, como os decía, un pequeño fragmento que me invitó a su podcast, Japón Sin Censura, que os lo he recomendado y os lo recomiendo en más de una ocasión. Y hablamos de varias cosas, pero una de las cosas que comentamos en ese programa era un programa en principio en el que íbamos a hablar sobre Osaka y sobre Kioto. Me iba a pedir una serie de recomendaciones. Y en este caso también hicimos una pequeña introducción hablando del coronavirus en España y en Japón. Y como creo que tiene cierta relación, os voy a poner este pequeño fragmento porque es de mayo aproximadamente, lo grabamos, mayo de 2020. Y es un poco, pues eso, un poco cómo se vivía la situación en Japón, él desde allí, desde Saitama y yo desde Barcelona, cuando estaba este tema del coronavirus. Así que creo que va al hilo, creo que complementa un poco todo esto que os he contado en este episodio, creo que encaja bastante bien. Y es de alguna manera un poco eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo el tema del COVID, las informaciones, las medidas que van tomando los gobiernos y demás. Creo que encaja bastante bien. Además,
Lo grabé yo con mi grabadora aparte de su... porque esto se emitió en directo, Juanjo siempre emite en directo en Japón sin censura, y esto fue con mi grabadora Tascam, que yo creo que suena un poquito mejor, así recupero, y si lo queréis tener con un poco más de calidad de audio, en caso que lo habéis escuchado, y si no, pues os va a gustar, son, no sé, aproximadamente unos 10 minutitos de este extra dentro de un extra, y os lo voy a dar al play aquí, y ya os digo, tiene relación y creo que os va a gustar. Así que ahora regreso en unos minutos. A ver si, ¿dónde está el play aquí? A ver, aquí. Hola, 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 muy buenas noches, buenas madrugadas por acá. Ya son 1:02 AM del día sábado, sábado 30 del mes 5 en Japón, de mayo. Y vamos, estamos ya, se acabó la cuarentena en Japón, sí, ya estamos liberados de este confinamiento que teníamos voluntario, sí, ¿no? Voluntario aquí en Japón. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué previsiones ha tomado de aquí en adelante Japón, cómo va a salir de esta, se podría decir, de fase económico que ha tenido también, porque las empresas han cerrado, varios negocios han estado cerrados, recién han abierto esta semana, a mitad de semana, miércoles comenzaron a abrir muchos negocios en Japón, y vamos a ver cómo salimos de esta. Si se reactiva el turismo interno también, porque va a haber unos vales que nos van a dar, ¿sí? A todas las personas que estemos viviendo aquí en Japón, sea extranjero o sea japonés, nos van a ayudar un poco para hacer turismo interno y poder ayudar un poco, ¿no? A la economía del país. Así es que vamos a hablar un poquito de eso también y vamos a estar con nuestro amigo Alfonso de Gaikan Podcast para hablar también, ya que se nos abre esta oportunidad de salir a pasear dentro de Japón, ver unos sitios que conoce muy bien él y nos va a explicar qué cosa o qué podemos hacer, dónde ir primero, qué cosa ver, dónde quedarse, qué hoteles hay para poder descansar tranquilo, qué ryokan hay cerca, a sitios turísticos, para que te evites tanta caminata. Entonces, sé que tiene un montón de conocimiento en este tema. Así que lo invitamos para el podcast de hoy día, para terminar ya este podcast de cuarentena voluntaria. Yo soy Juanjo, de Japón sin censura. Y como siempre me olvido mi nombre al decirlo, pero bueno, ya estamos aquí. Así es que vamos a pasarle, bueno, vamos a darle un saludo a Alfonso que está con nosotros ya y vamos a abrir el micrófono para que pueda conversar un poco con todos nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes por España. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Sí, por aquí son las 6 de la tarde, buenas tardes y muy interesante e interesado en lo que comentas de pues la evolución de Japón, ¿no? De este tema post-coronavirus que, bueno, voy leyendo alguna noticia y todo esto, pero tú me vas a contar y a todos los amigos de primera mano cómo vais a hacer esta transición, ¿no? Y cómo va todo. Muy interesado en lo que vas a contar y encantado de charlar contigo y estar por aquí de nuevo. Sí, no, agradecerte que hayas aceptado la llamada y estar de nuevo aquí para contar un poco de que los sitios que nos vas a comentar más adelante, pues Osaka y Kioto, como dice en el título, viajar a Osaka y Kioto. Pero primero hablamos porque en el podcast pasado nos quedó, o sea, hablamos todo menos del tema que nos había, que te había comentado también, que quería compartir, ¿no? Que era cómo estaban pasando ustedes la cuarentena ya con esta pandemia mundial, ¿no? Y bueno, ya sabíamos que acá en Japón no era tan estricta la cuarentena, podíamos salir, podíamos ir a trabajar, pero con restricciones, ¿no? Como no estar tan cerca a las personas, usar las mascarillas, bueno, mascarillas siempre se usó en Japón, eh, después la higiene, ¿no? De lavarse las manos a cada rato, echarse el alcohol, muchas tiendas, bueno, antes había también pequeños pomos de alcohol en las entradas de las tiendas, pero ahora se veía más, ¿no? Y aparte de las cámaras que estaban en las puertas que detectaban o detectan la temperatura corporal de las personas. Así es que en España, ¿cómo pasaron o cómo siguen pasando, mejor dicho, porque siguen en cuarentena ya, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estamos en estado de alarma. Sí que es verdad, Juanjo, que en el anterior programa que estuve aquí contigo, en Japón sin censura, pues al final nos liamos a hablar de mi podcast o de nuestras cosas y no hablamos casi nada del tema del coronavirus, que por otro lado es cierto que estábamos un poco saturados igual del COVID-19 y de este tema y eso, pero no, básicamente, pues lo cierto que va pasando el tiempo, ha pasado casi demasiado tiempo y las cosas han cambiado aquí, en mi caso en Barcelona, en España, pues bueno, vamos ya por fases y aunque aún seguimos en estado de alarma, estamos en prórroga y eso,
pues la cosa se ha aligerado un poco. Ya, por ejemplo, aquí en Barcelona, supongo que lo sabéis, o algunos compañeros de Japón o de otras partes del mundo, en España las fases es por comunidades y por diferentes zonas, como en Japón también había alguna separación, recuerdo con Osaka, Tokio y demás, porque no todo lo podían abordar de la misma manera. Pero bueno, con paciencia, poco a poco, y al menos ya, pues bueno, desde hace cosa de un mes y pico podemos salir a hacer deporte. Ahora aquí en Barcelona, por ejemplo, estamos en fase cero y se puede salir con mascarillas y con una serie de medidas de seguridad, como dices. Pero muy interesante, sobre todo, como lo he vivido yo así brevemente, es la diferencia entre Japón y España también para esto del coronavirus, ¿no? Y sobre todo que no estábamos preparados, a lo mejor en países más latinos, como puede ser España, incluso Sudamérica o Italia, o países un poco más similares en algunos casos, para este tema del COVID, ¿no? Yo creo que a algunas culturas nos viene peor porque somos más de tocarnos, somos más un poco, no sé, como de otra forma de ser, y eso para la propagación del virus y para algunas cosas creo que es negativo para nosotros. Pero bueno, Juanjo, con paciencia y poco a poco saliendo pues de este bache que hemos tenido todo el mundo y que estamos todavía en ello. Sí, sí. Sí, sí, no, solo hay que tener paciencia con esta pandemia que estamos viviendo y todo se va a recuperar, o sea, no va a ser lo mismo de antes, pero espero que sí vaya a ser mucho mejor la vida ahora después de salir de este coronavirus, ¿no? O sea, muchas personas encerradas en su casa, me imagino que hay, no sé, estrés también por lo laboral, ¿no? Porque también ha afectado económicamente a muchas familias, no solo acá en Japón, también existen en varios sitios del mundo, como es en España, en Perú, en Argentina, en México, en los Estados Unidos, ¿no? Y ojalá que salgamos rápido de esto, ¿no? Y los municipios o los presidentes de cada país también ayuden un poco, así como lo está haciendo Abe, el primer ministro, que está bueno, implementando, eh, por ejemplo, ¿no? Dar subsidios a las familias de ¿sería cuánto? $1.000, 100.000 yenes por persona en una casa. Ahora, ayuda para los hijos también. Por ejemplo, nosotros en Japón recibimos el Kodomo Teate, que es una ayuda por los niños, que se paga desde los 0 años hasta los 16, si no me equivoco, 15 o 16, ¿ya? Ujú. Y es una ayuda que da el Estado. Ahora, esa ayuda que te da van a aumentar un poco más por los gastos que han tenido todas las familias. Acá el trabajo ha caído, sí. Hay muchas empresas que han bajado la producción y lamentablemente ha habido despido también de trabajadores. Así es que se viene dura la cosa en Japón también, pero oh, con la ayuda que está dando el Estado, ojalá que se pueda recuperar un poco o, o aliviar, mejor dicho, estas pérdidas que han tenido casi todas las familias en Japón, ¿no? Al menos el mes pasado, te cuento que ya llegaron, bueno, este mes, mejor dicho, los documentos que es para el subsidio que está dando el Estado de 100.000 yenes por persona. En varias prefecturas ya ha habido también errores, te cuento, ¿ah? En prefecturas, por ejemplo, en Fukushima, pagaron el doble a las familias. Bueno, Hombre, para qué, las familias bacán. qué error más bueno, ¿no? Recibieron bien, ¿no? Pero ahora están viendo cómo hacer para recuperar ese dinero, o mejor dicho, el próximo mes, porque supuestamente son 2 o 3 meses la ayuda que te va a dar el Estado para que puedas subsidiar un poco con Mm. la caída del trabajo que ha habido, ¿no? Y creo que en Fukushima y algunos sitios también que se ha pagado doble, bueno, el próximo mes ya no les va a tocar, ¿no? Mm. Pero, Aquí pero el bueno, error en esa es la ayuda España que está dando, ¿no? hubiera sido, habrían pagado la mitad. En vez de pagar doble por error, hubieran pagado la mitad, ¿no? No, tienes razón lo que dices, ¿no? Bueno, También. Dime, dime. no, fue un bonito error acá, ¿no? Para la gente de Fukushima. Me pagan el doble, ¿no? Aunque luego les regularizarán, ¿no? Como dices, luego ya no, de alguna manera. Pero bueno, que a veces también desde aquí, o a veces idealizamos un poco Japón, y como tú dices, Juanjo, pensamos que nunca se equivocan o lo que sea, y tienen errores como en este caso ha sido pagar el doble, ¿no? Pero lo que decías, económicamente aquí en España también, pues muy complicado, ¿no? Es a nivel mundial, como dices, pues depende de los países, de las economías y diferentes detalles, pues, y cómo aborden también esta pandemia.
pandemia, como decías, ¿no? Los gobiernos, pero bastante complicado. Yo, pues mucha gente aquí, pues eso, con problemas con sus negocios que han tenido que cerrar, o gente que se ha quedado en paro, o en ERTE, que es una figura que ha metido aquí el gobierno español, ha hecho, como dices, una serie de medidas parecidas a Japón, o hasta cierto punto comparables, y yo creo que dentro de lo malo, pues aquí en España ha pillado un gobierno de izquierdas, más o menos nuevo, no sé si lo sabes, y creo que en cuanto a medidas sociales y todo esto derivadas del coronavirus, pues dentro de lo malo yo creo que ha ido bien para que, por ejemplo, prohibía a las empresas que se despidan en esta época de coronavirus, Ujú. y ha habido una serie de medidas sociales que creo que han sido un poco más, no sé si decir justas, pero que a lo mejor con un gobierno pues más de derechas o de otra índole, pues lo hubiéramos tenido más complicado. Siempre, tú lo sabes, en épocas así de crisis y tal, quien más los pagamos somos los pobres, podríamos decir, o los ciudadanos de a pie, somos los que pagamos más el pato. Pero bueno, con paciencia, lo que tú dices, aquí está complicado en todo el mundo, en Japón y en España, con paciencia, y bueno, también entendemos a los gobiernos que es una cosa inédita y que es complicado manejar todo lo que tienen que manejar, y cómo se ha paralizado el mundo, y es algo que nadie esperaba o que no tiene parangón, por así decirlo. Entonces es difícil que estuvieran preparados, y se entiende un poco algunos niveles de improvisación o decisiones complicadas que han tenido que tomar. En fin, que poco a poco, amigo, a Sí, ver si vamos saliendo. sí, vamos saliendo de esto y bueno, vamos a saludarlo a Salvador Barahona que está ahí, que nos acompaña en el chat también. Un gran saludo para ti, buenas tardes. Estás en España, estás en Sudamérica. Bueno, un saludo para todos ahí, a los que nos están viendo en vivo ahorita. Y bueno, se acabó la cuarentena acá en Japón, acá en Japón, eh, a salir un poquito. Te comenté, creo, unos días atrás que con los amigos Iván y con Yuso, que Ujú. son de acá también del canal de Japón Sin Censura. Ojo que mañana vamos a ver cómo comenzamos una nueva temporada. Este es el último video o el último podcast, mejor dicho, de Cuarentena Voluntaria, el número 8, porque ya hasta que al fin nos liberaron, entre comillas, porque sí, no estábamos confinados en nuestras casas, pero ya tenemos la oportunidad de salir a pasear. Y justo comentábamos con Iván y con Yuso la posibilidad de nosotros ir a pasear a estos sitios que vamos a hablar hoy. Así que vamos a hacer un barrido para cambiar de tema, porque Y cambio de tema porque vuelvo aquí, más que cambio de tema, cambio de podcast, me transformo, me traspaso del podcast de Juanjo al mío mismo, a Gaikan Japan Limited Podcast, en concreto a este extra, hablando de visados, hablando de restricciones del gobierno japonés a la hora de entrar a extranjeros con visado de trabajo de larga estancia. Y se me ha olvidado una cosa, quiero apuntar una cosa más al tema principal del que os estaba hablando al principio del programa, y es que no solamente hubo problemas, es un pequeño apunte, no me pongo ya muy pesado, no solamente la problemática fue de los ciudadanos que querían volver a entrar en Japón, de las personas extranjeras que estaban trabajando allí, que tenían visado de larga estancia y demás, que querían entrar, sino también de los que querían salir. Estaba mirando cifras y unos 2,5 millones de extranjeros con estas visas que estaban residiendo ahí en Japón también les ha afectado, porque estaban allí, no estaban fuera, les pilló dentro. ¿Por qué? Evidentemente, porque claro, estaban allí en Japón, y bueno, en este tiempo ha habido casos en los que han tenido pues que salir del país, pero claro, tenían esa dicotomía, tenían esa duda, tenían ese dilema de que si abandonaban el territorio nipón igual no podían regresar. Entonces se han dado también casos, y como os digo, 2,5 millones de personas que estaban allí pues se han podido ver afectados, algunos es seguro, ha habido casos documentados y demás, pues personas a lo mejor que tenían familiares en su país que se han puesto muy enfermos, al borde de la muerte o lo que sea, y claro, en condiciones normales pues sales del país, regresas a tu país para alguna cosa, algún problema, algún familiar, alguna cosa concreta, estás un día, 2, 3, 4 días, lo que sea necesario, y luego regresas a Japón. Pues claro, en este caso no podían salir, o al menos tenían que tener ese dilema, ¿no? Decir, ostras, si entro, no puedo, si salgo, mejor dicho, quizás no puedo volver a entrar. Es una cosa que no había documentado, que no había tocado, y me gustaría pues añadirlo, ¿no?
pues también casos, por ejemplo, ver a tu mujer y a tus hijos, ¿no? Personas a lo mejor que están trabajando puntualmente en Japón durante un año o dos o lo que sea, y pongamos en situación, yo que sé, que tienen pareja en su país y quieren ver a sus hijos, a su mujer, y a lo mejor les tocaba volver ya para estar unos días con ellos y a lo mejor, pues, claro, ha habido casos, es que no, a lo mejor es que ha habido casos que han dicho no vuelvo o no salgo porque si no, no puedo volver a entrar. En este caso, creo que los responsables de inmigración en Japón había una figura de motivos humanitarios o algo así, para casos así. Por ejemplo, ha muerto tu padre que vive en tal país extranjero de turno. Y bueno, tú quieres ir al funeral y luego, claro, no puedes ir al funeral de tu padre o de tu madre o de un familiar cercano porque no sabes si te van a dejar entrar luego en el país y tú estás trabajando en Japón o lo que sea. Es realmente duro, ¿no? El caso es bastante complicado. Entonces, había, como os digo, una figura de causas humanitarias que cubría, eran como una suerte de excepción que cubría estos casos, pues, excepcionales, yo no sé, por el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar con consanguinidad muy cercana, no sé, una serie de casos que, bueno, teóricamente sí, estaban ahí contemplados, pero por otro lado, Japón, o en este caso los pertinentes autoridades de rigor no aseguraban que esto fuera así y que cada caso era un mundo y que, por así decirlo, la última palabra la tenía el oficial de inmigración que te toque al volver, al regresar. O sea que era complicado porque, bueno, es lo que os quiero decir, básicamente, es que no solamente ha afectado a los extranjeros que casualmente les ha pillado fuera de su país en el momento que entró en vigor esta ley y se quedaron ahí en un limbo, se quedaron sin poder entrar y continuar con su vida en Japón, estudiando, trabajando, lo que estuvieran haciendo, sino a extranjeros que estaban dentro y en estos meses que han pasado, pues han tenido que salir del país para alguna cosa de fuerza mayor y pues algunos no han podido, no han querido porque tenían miedo a no poder entrar. En fin, un drama, un problema bastante serio que por suerte ha quedado atrás porque Japón ha rectificado o al menos podemos decir que esta ley ya no está, esta normativa ya no está en vigor y ahora pueden entrar como cualquier ciudadano japonés y espero que el siguiente paso, que lo será con casi toda seguridad, sea, como os decía antes, los turistas, que podamos volver a entrar en el país. No sabemos cuándo, pero este día llegará, amigos, y esto ha sido un primer paso, pasito a pasito. Primero los extranjeros con visado y después vendremos nosotros, los turistillas convencionales. Amigos, voy a ir llegando al final de este programa que se me habrá hecho demasiado largo. Espero que os haya gustado y se os haya pasado corto a vosotros. En ocasiones los extras, no sé, tengo en mente a lo mejor pues una duración normal de un extra 15-20 minutos, media hora, depende, ¿no? Y a veces se me van un poco de las manos. Es cierto que algunos han sido entrevistas y ha sido más larga, o se me ha ido una hora, o depende. No lo sé, porque es muy anárquico en cuanto a duración Gaikan en general y los extras pues también les está pasando un poco. Espero que os haya gustado y os quiero comentar, estoy planeando ya la tercera temporada y estoy ahí con un problema, ¿no? Ya os he dicho algo, pero os reitero que no sé muy bien qué hacer. Porque, bueno, como os decía, yo en principio volvería a Japón ahora, en octubre, noviembre quizás, y bueno, ya de paso aprovecharía y grabaría la tercera temporada de Gaikan, visitaría el país, haría una serie de cosas, me encanta viajar a Japón, como ya sabéis, pero bueno, este año como no puedo ir, como no podemos ir los turistas, pues es complicado, entonces se me plantea también un poco estoy en una tesitura de que, bueno, ¿cómo grabo la tercera temporada de Gaikan si no puedo ir a Japón, ¿no? Y las temporadas convencionales implican grabarlos allí. El formato del programa, para que me entendáis, es grabarlo allí en Japón in situ. O sea, ¿qué diablos voy a hacer? Pues como os decía, estoy planeando a ver qué voy a hacer, estoy acabando de ultimar o al menos pensando un poco si grabo la tercera temporada aquí, qué temáticas sigo, qué formato lo doy al programa. Os pido un poco consejo también, si me queréis enviar cualquier recomendación, cualquier sugerencia, a ver qué os parecería bien que hiciese para la tercera temporada, si grabarla aquí desde Barcelona, desde España, hablando de sitios turísticos, entrevistas, darle otro formato, no sé, darme alguna idea, si os apetece, de qué puedo hacer en esta tercera temporada, que, bueno, en principio iba a ser grabada en Japón como las otras dos con normalidad, pero todo este tema del coronavirus y la problemática que hay con el tema de
de las fronteras en Japón y en otros países también, pues impiden que podamos viajar allí. Así que estoy abierto a cualquier sugerencia que me hagáis y de hecho os imploro, os pido que me digáis un poco qué opináis, qué me sugerís, que seguramente tomo buena nota y trato de complaceros. A ver qué diablos hago en la tercera temporada. Y otra cosa más, y ya para ir cerrando del todo, me ayudáis aquí muchísimo y os lo agradezco como siempre, como mecenas, aquí escuchando estos extras y colaborando económicamente con pequeñas cantidades para el programa, apoyando activamente este pequeño y humilde podcast. Y os quiero dar otra manera de ayudarme si os apetece, ya que sois mecenas y todo esto. Si hay algunos amigos que me pueden ayudar de por sí, vosotros a lo mejor más, y os lo quiero comentar por si se os ha pasado. Y es pues a través de Amazon. Casi todo el mundo, yo no sé si por suerte o por desgracia, compramos en Amazon, y si lo hacéis a través de un enlace de Gaikan, pues me echáis una mano. En la página web, en gaikanpodcast.blogspot.com, tenéis a la izquierda, en la columna de la izquierda, veréis un banner de Amazon. En este momento pone gran variedad a precios bajos. Si pincháis ahí, ya sea con vuestro móvil, con vuestra tablet o con vuestro navegador convencional en vuestro computer, y hacéis la compra de Amazon que vais a hacer a través de ese enlace, luego ahí buscáis lo que queráis, auriculares, lo que sea, videojuegos, lo que vayáis a comprar, me echáis una mano porque en principio Amazon me da una pequeña comisión de vuestra compra. Es otra manera de apoyar a Gaikan. De momento, os soy sincero, nadie ha comprado, os lo he dicho por Twitter y demás redes sociales, nadie ha comprado nada, pero tengo esperanza que algún amigo, como pueda ser tú mismo, pues cuando vayáis a comprar algo a Amazon, os acordéis, mejor dicho, se encienda la bombilla y digáis, anda, voy a echarle un cable a Alfonso y voy a hacerlo a través de Gaikan, pinchéis en ese enlace, hagáis la compra, se puede hacer incluso en la app, creo, en la aplicación del móvil, porque te lleva a la app, y a mí me hacéis un favor y vosotros os cuesta lo mismo y la verdad que os lo agradecería muchísimo. Ya os digo, está en la página web, en gaikanpodcast.blogspot.com, y también os voy a poner un enlace aquí en la descripción de este extra, por si queréis echarme una mano. Y acordaos, cuando vayáis a comprar en Amazon, por favor, si os acordáis y si lo estimáis oportuno, hacerlo a través de un enlace mío, que me echáis un cable. Y os lo diré porque creo que vería hasta el producto que compráis y todo. Si compráis, creo que sí. La verdad es que no sé bien cómo funciona porque nadie ha comprado, pero es otra forma de ayudar a Gaikan, igual que lo hacéis como al ser mecenas. Si os apetece hacerlo también a través de Amazon, pues me estaréis echando un cable. Y en fin, no me enrollo más, este programa se ha ido más de una hora, casi, yo calculo, porque veo aquí lo que tengo grabado, aquí en la grabadora convencional, y contando la música, los intros y demás. A veces es difícil decir cuánto dura, ¿no? Porque tengo que calcular luego en montaje cuánto sería, más en este caso el extra del extra que ha habido con el amigo Juanjo de Japón sin censura. En fin, amigos, un extra un poquito largo, espero que os haya gustado, a lo mejor un poco serio, porque quizás me he puesto demasiado serio hablando de esta problemática que hubo con las restricciones de entrada y demás al país, pero creo que informativo y creo que abre una luz de esperanza y es un primer paso para que volvamos a Japón como turistas, que espero que sea pues pronto, que sea en los próximos meses con un poco de suerte. Muchas gracias, amigos. Arufonso des arigato gozaimashita. Hasta otra.